Muy buenos días, entonces bienvenidos a esta segunda sesión de las clases presenciales y virtuales del Bootcamp en la sesión específica de quimiometría. Los dejo con el doctor Javier Sánchez Galán, que será nuestro facilitador en esta fecha. Buen día. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar acá. El día de ayer, solo recapitulando, pues terminamos de comprender un poco lo que era el laboratorio. La idea principal era, primero, familiarizarse con R. Segundo, entender un poco las nociones detrás de lo que estamos explicando sobre PCA, especialmente lo que es el trabajo que mucho van a tener que hacer, que es leer los datos, limpiar los datos y trabajar un poco con los datos. También trabajamos un par de ideas de visualización, la idea o las nociones atrás de que al final del camino las respuestas van a ser, o las respuestas más confiables son las que tú puedas explicar, y generalmente las visualizaciones nos ayudan a explicar nuestras respuestas. Yo voy a compartir la pantalla. Y sería pues la presentación que tengo para hoy. Sí. En general, nosotros estamos abarcando en la parte de hoy, arrancando lo que es el módulo 2. Módulo de calibración, es decir, aprendizaje supervisado sobre datos continuos. Un poco lo que vamos a hablar en la primera parte, la idea de los modelos de calibración como tal, es lo que hemos conocido siempre como modelos de regresión. Nada más que en este caso se habla de calibración porque las variables que nosotros vamos a tener como dependientes son nuestras variables medidas. Y eso va a ser nuestro ground truth, nuestra verdad a la cual nosotros queremos crear un modelo. Nosotros queremos que básicamente, voy a usar mucho este ejemplo, pero básicamente nosotros queremos tener un modelo de regresión que nos ayude a predecir una propiedad. Por ejemplo, cafeína, por ejemplo, proteínas totales, o por ejemplo, lípidos, qué sé yo. Y en general vamos a también introducir lo que son, bueno, un poco la idea de regresión, y más adelante dos algoritmos que son la base de la quimiometría, que serían el análisis por regresiones por componentes principales y la regresión por binomio cuadrado. Luego vamos a hablar algo de lo que hay más allá de la regresión lineal, es decir, regresiones no lineales, que son métodos pues, basados en redes neuronales, en árboles de decisión y en random forest, que es una extensión de los árboles de decisión. Y en general, pues eventualmente hoy o después de hoy compartiremos lo que es un laboratorio para modelos de calibración, es decir, que también tenemos un complemento en R basado en lo que estamos viendo acá. Yo quería, digamos, en el flujo de trabajo de lo que hemos visto ayer nos pusimos mucha atención con el ejemplo que teníamos en el laboratorio, a la parte de preprocesamiento, y es decir, se explicó los temas ligados una vez tengo los datos, ya los extraje, ya extraje las columnas que quiero trabajar, luego, ¿qué hago con esos datos? En el caso de las propiedades, por ejemplo, tuvimos un preprocesamiento que era el completado de los datos, pero en el punto de vista de espectroscopía, lo que vimos fue la idea de normalizar los datos con mean centering o centrado promedio, autoscaling, el centrado de varianza unitaria, y el MAD, que era básicamente lo mismo, pero con la mediana. Y luego esto, vimos lo que es el tema de exploración de datos con PCA. La idea es que cada decisión de normalización nos va a reflejar en un resultado de PCA. ¿Sí? Es un fino detalle, que cada fino detalle o cada muestra que sacamos, o sea, si nosotros identificamos que hay muestras que no son válidas para nuestro modelo, ese modelo, si sacamos 3 muestras, como tenemos ayer, esas 3 muestras puede que cambien el promedio de todo
nuestro experimento. Entonces hay que crear otro nuevo modelo basado en este nuevo set de datos. Y entonces esto diría que, o al menos como una de las explicaciones que yo di ayer, pues que este proceso realmente es una flecha hacia acá también. Es decir, un proceso continuo en que yo preproceso, hago mi algoritmo de PCA, pero a la vez también me di cuenta del PCA de algunas muestras que hayan sido errores técnicos o errores de equipo o simplemente nos vamos a dar cuenta de qué estamos haciendo bien. De repente el PCA nos indica que no es tan fácil reducir las dimensiones. Entonces, podemos también pensar en utilizar otro longitud de onda para analizar. Y hoy, en general, aquí en procesamiento vamos a decir que, entre otras cosas, pues vamos a decir completar los datos. En esto de completar los datos también hay otra parte que no hemos hablado todavía, pero eventualmente se los diré, que sería crear pseudo réplicas. Que sería, si así mismo como podemos completar los datos de propiedades, podemos también completar los datos de espectroscopía. Para ello hay que hacer otros métodos que nos ayuden a, digamos, una vez tenemos el espectro, sacar los patrones característicos de las muestras para crear pseudo réplicas o nuevas réplicas o réplicas técnicas. Así que podemos completar los datos y lo que sean la normalización. Son dos procesos que están dentro acá del procesamiento. ¿Sí? Y pues básicamente como vimos, o sea, cada método de normalización me va a dar un PSA y me va a definir o me va a compactar lo que esa normalización define como mayor cantidad de varianza o de variación. Y hoy lo que vamos a ver es comenzar con esta parte de modelos supervisados y comenzando con vamos a comenzar con una definición que es un método supervisado y cuál es el objetivo, ¿no? Y bueno, eventualmente vamos a ver algo de esto que sería la optimización y validación, porque la creación del modelo en sí no es el problema es que sea fiel a lo que queremos, a la respuesta que queremos dar. O sea, es decir, si queremos un modelo que prediga la cantidad total de agua, de actividad de agua o sí, no sé, otro parámetro, nosotros tenemos métricas, la estadística nos da métricas para saber cuán fiel es el modelo a eso. Entonces vamos a comenzar con algo que todos hemos visto y yo siempre le digo al estudiante, lo hemos visto y nunca nos dijeron cómo funcionaba. Las regresiones lineales va a ser como la introducción a los modelos no supervisados. Esta imagen me la robé de ayer, que fue una de las últimas que hablé. Sí, básicamente PCA, ¿sí? Nada más tomaba en cuenta lo que es la data de los espectros y no atendía ninguna propiedad, o sea, realmente no utilizaba nada de las propiedades. Todos los datos, todos los datos que se trabajaba eran los espectros. Mientras que la regresión vamos a utilizar ambos, vamos a utilizar tanto las propiedades como los espectros. ¿Qué implica? Que yo lo que realmente voy a tener lo que en inglés pues sería como un target. Yo quiero poder predecir tal propiedad. Yo voy a agarrar una de esas propiedades que tengo en mi datos y yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero esa predecirla, tener una forma de predecirla tal que cualquier muestra que venga, yo puedo decir con tal cantidad de error que en qué porcentaje está esta propiedad. Entonces, la forma más fácil de expresar esto o la forma que todos conocemos de cómo expresar este problema es a través de un modelo de regresión, ¿sí? Y igual X más B o MX más B es lo que nos enseñan, un modelo lineal clásico que relaciona la variable independiente X con una variable dependiente Y, y así como nos explicaron tanto
matemática como física, ¿no? Eso es digamos que es la base de la mayoría de la álgebra, ¿sí? Básicamente que yo tengo un valores de X, valores de Y, ¿sí? Y que yo quiero verificar, ¿sí? Vamos a decir que tengo una nube de puntos por aquí, ¿sí? Así que es más o menos el miel, ¿sí? Y B, por ejemplo, es el valor cuando X vale 0, o sea que B va a ser un valor por aquí, que es el valor de cuando intercepta la recta o cuando cuando el valor de X vale 0, básicamente. Y lo que eso nos definió es que estas dos variables están relacionadas si podemos pasar una línea entre ellas. Algo como, sí, como esto, ¿no? Y podemos pasar como una línea o una curva entre ellos. Digamos que esto fuera algo así como medio logarítmico. Si nosotros tenemos esto, entonces esto nos va a dar una ecuación. Y esta ecuación, entonces vamos a poder definir que si esto fuera la altura de Y y la edad, por ejemplo, porque para cada una cierta edad, generalmente todos los niños tienen cierta altura, por ejemplo. Esas medidas antropométricas, por ejemplo, se pueden bajar, se pueden reducir a una ecuación. Y en general vamos a ver que no solamente tenemos esto no es una sola variable, esto puede ser múltiples variables que yo pueda tener en mi modelo, por lo que generalmente se utiliza la fórmula digamos, genérica, que vamos a poner mi M, ¿sí? Fórmula genérica que es la sumatoria de todas las X que tengo por el peso que ellos tengan más un error. O sea que básicamente vamos a trabajar con esto como algo que lo voy a explicar ahorita como detalle. Desde el punto de vista de aprendizaje supervisado, o sea, yo voy a enmarcar esto como regresión, pero desde el punto de vista de aprendizaje supervisado, nosotros tenemos una forma sencilla de explicar. Nosotros queremos tenemos lo siguiente, dado un dataset D, ¿sí? Del cual X es un subconjunto, así que tenemos un montón de datos, nosotros elegimos la X, una matriz X, esto es una matriz X, puede ser, ¿sí? Vamos a llamarle X, para nosotros esto va a ser nuestro espectro, ¿sí? Y dado una vector Y, que va a ser una de las propiedades, lo que nosotros estamos tratando de hacer, y es la intuición del punto de vista de aprendizaje automático, es encontrar la hipótesis que una o que verifique que dado X, yo puedo predecir Y. Es decir, yo lo que estoy buscando es una hipótesis de esa relación de X con Y, ¿sí? Y dependiendo de cómo es este valor, si este valor de Y es un valor continuo real, esto se llama regresión, ¿sí? Si mi vector Y, si mi propiedad Y tiene valores que son discretos, es decir, si son valores entre 0 y 1, o 1, 2, o 3 y 4, ¿sí? Si tienen valores que son enteros y que solamente puede asignarse un valor entero a una de las muestras, yo voy a decir que es un problema de clasificación, ¿sí? Si es un problema específico de que mi Y tiene dos elementos, es un problema de clasificación binaria. Y generalmente yo lo que estoy buscando es esta H óptima, que hace que yo pueda explicar mi Y a través de mi X. Yo creo que esto vale la pena explicarlo más. ¿Cómo se ve esto? Básicamente, si mi tabla de propiedades, esta es una tabla de propiedades. Si mi tabla de propiedades, digamos, que yo tenga todas las que yo he medido, las que yo puedo, y que tengo en mi modelo experimental, las que tengo, que las pueden ser lógicas o, sí, las que yo tenga en mi diseño experimental. Digamos que una de las propiedades que yo tengo sería cafeína. Cafeína. Y voy a inventarme unas medidas aquí, pero digamos que esto sea entre
vamos a decir que sea entre 0 y 100. Vamos a decir que sea entre 0.0 y 100. Vamos a decir que fuera 100%, porcentaje, digamos. Vamos a decir que fuera porcentaje. Si esta definición y esta variable que yo quiero, la propiedad que yo quiero definir es continua, es decir, si yo puedo medir 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, si puedo utilizar decimales, esto va a ser una regresión. Si por defecto, si tengo otra propiedad, por ejemplo, que fuera variedad, ¿sí? Aquí la variedad puede ser, por ejemplo, que yo tenga riego o secano, no sé, digamos que tenga secano o automático. O sea, vamos a decir que fuera así. Y yo tengo esta codificación que sería 1, 2 y 3, o sea, que yo quiero predecir que si las muestras fueron obtenidas en un sistema de riego, un sistema automático, un sistema de secano completo, y yo tengo esta variable clasificada como 1, 2 y 3, esto entonces es un problema de categorización o clasificación. Y entonces, lo que nosotros vamos a definir, ¿sí? No, lo que nosotros queremos predecir va a definir lo que nosotros vamos a hacer de manera algorítmica. Por ejemplo, una propiedad que yo pueda definir binaria, digamos, si yo quisiera tener un control de qué técnico, tengo dos técnicos que trabajan para mí y yo quiero verificar si una propiedad puede ser, no, porque no sé por qué no, que el técnico, ¿sí? Una variable, digamos que fuera dummy, pero puede ser importante, que fuera técnico 1 y técnico 2, y técnico número 2, o sea que tengo dos técnicos, entonces este problema, digamos que lo clasificamos como 0 y 1, y vamos a decir que 0 y 1, vamos a decir que todas las muestras que le hace el técnico 0, el técnico 1 lo vamos a poner 0, o de repente esto no tiene que ser técnico, de repente vamos a ponerlo un poquito más genérico. Vamos a decir que tengo dos tipos de fincas, unas fincas que son vamos a decir, por finca. Finca que sea natural, y natural, que no usen ningún abono, orgánico, todo el cuento, y otro que sea, vamos a decirle que industrial, ¿sí? Vamos a decir que orgánico y tradicional, ¿no? Sí, que hay pesticidas y qué sé yo. Digamos que yo quisiera ver si hay diferencias en mis espectros en fincas o el producto que estoy midiendo en fincas naturales versus, esto es un problema de clasificación, ¿sí? Porque yo quiero predecir mi variable Y, que sea 0 o 1, como una clasificación binaria. Entonces, yo siempre quiero tener esto, yo quiero tener una hipótesis de cómo se relacionan mis variables independientes con mi variable dependiente. Esto es lo que yo estoy tratando de hacer todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo es mi Y, si mi Y es continua, voy a utilizar métodos de regresión. Si mi Y es discreta, o sea que si una muestra solamente puede quedar en un tipo de variedad, o tratamiento, es clasificación. Y si específicamente el problema es solamente entre dos clases, es una clasificación binaria. Y para esto, entonces, existen algoritmos, obviamente, para regresión. Hoy vamos a ver lo que le llaman el ordinal least squares, o la regresión clásica, que también tiene su versión regresión múltiple, y tienen
y además de esto tiene otras variaciones que son específicamente para quimiometría. Por ejemplo, la clasificación se puede atravesar a través de árboles de decisión, sí, árboles de decisión, o puede ser, generalmente lo que se hace también pueden ser dos predicciones en cascada, es decir, predices una y luego predices uno contra dos, o perdón, uno contra dos y tres, luego predices o sea, uno contra todo lo demás y dos contra todo lo demás y así vas moviéndote. Y la clasificación binaria nosotros la conocemos más como regresión logística. Así que es la primera forma de ver esta clasificación binaria, una regresión logística que lo que te da, el resultado que te da es la probabilidad de que estas muestras sean de esta clase, de una clase 1. Pero yo siempre, o sea, este es el marco de referencia de todo esto. Yo siempre estoy tratando de buscar esta hipótesis que me ayuda a entender cómo las variables X independientes me predicen, predicen una variable dependiente que yo voy a dar. En inglés le llaman target. Y mi target variable, entonces es mi meta, la meta que yo quiero describir. Y mi hipótesis, que hasta ahora no hemos tenido, no tiene ni pie, no dice lo que es el algoritmo que vamos a utilizar, o el método. Entonces, mi hipótesis va a ser, un método, es que yo voy a utilizar un método de regresión para definir si con mis muestras de espectro infrarrojo puedo predecir café. Eso es lo que estamos tratando de llegar a entender. ¿Sí? Entonces, el algoritmo método va a ser mi hipótesis para buscar la relación entre mi target y mis variables X, que son variables independientes, que son que pueden ser pues los espectros. En general, todos los algoritmos de aprendizaje supervisado tienen la misma característica. Y por eso lo traigo a colección como marco de referencial de lo que estamos haciendo, intuitivo. Nosotros vamos a colectar los datos, y esto es independientemente si son datos financieros, si son datos químicos, si son datos de genómica, o si son datos de estudiantes, no sé, de encuesta. Nosotros vamos a decidir qué son las entradas y cuáles son las salidas, es decir, determinar cuáles son mis variables independientes y cuáles variables dependientes, qué yo quiero predecir. Generalmente implica escoger una clase de hipótesis, es decir, un método, y determinar H. Con esto determinar H. Con este método yo voy a determinar H, ¿sí? ¿Sí? Mi H que hace que yo explique esto. Aquí queda punto, porque ¿cómo determino el mejor? ¿Cómo yo sé que la hipótesis que yo tengo, es decir, el método que yo tengo, es el mejor? Digamos que tuviéramos este ejemplo. Este es un ejemplo de que yo uso en mi clase de aprendizaje supervisado. Tengo estos datos. Entonces, ¿qué hipótesis, qué clase de hipótesis nosotros podemos definir para ver esta relación entre X y Y? Ni siquiera tengo que decirle qué es X y Y. Pero que para definir la relación entre la relación entre estas variables, ¿no? Y cada uno de estos puntos tienen una coordenada X, Y, Y. O sea que es la suma de un punto en X con el punto en Y donde se encuentran. Esta es mi variable. Entonces, cuando yo defino una hipótesis para utilizar, yo puedo definir o puedo decir, bueno, yo voy a decir que esto que está aquí es una relación lineal. Es decir, que yo puedo definir esta hipótesis como que esta es mi hipótesis. Mi hipótesis va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que Y, mi vector Y, este vector Y que acá, es una función lineal, es una combinación lineal de mis X. Es decir, que yo voy a hacer que esa hipótesis ahora tenga un sentido, que es una relación lineal. Entonces, esta relación lineal yo la puedo expresar como esta propuesta. Mi hipótesis sobre X con ciertos pesos me va, y esto que está aquí, H de X es básicamente Y, ¿no? ¿Sí?
no estoy diciendo otra cosa. Mi hipótesis sobre X, yo la puedo hacer como una combinación de factores, ¿sí? Basados en cierto peso. ¿Sí? Aquí no estoy, lo único que cambié fue las letritas, pero es lo mismo que acabamos de decir, que esto fue una regresión. ¿Sí? Para cada X ajustada con un peso, me tiene que dar un valor de Y. Y generalmente uno lo puede resumir como esto, ¿no? Que yo quiero, que es lo que le había dicho antes, que era mi hipótesis de X y Y, o mi Y predecida. Sí, mi hipótesis creo que es más fácil cuando lo vemos, mi Y predecida, lo que yo quiero, lo que yo digo que es la forma de que estas dos variables están, o este grupo de variables están unidas, yo lo puedo resumir como esto, como la sumatoria de 1 hasta n de todos los X que tengo por un peso, con sus pesos. Pero la pregunta es obviamente cómo te coges estos pesos. Generalmente hay una función de error, ¿sí? Yo tengo que, lo que hacen los algoritmos de regresión es que ajustan los pesos tal que la recta que me da, o la hipótesis que yo tenga, sea la más ajustada. Generalmente esto se transforma en alguna métrica de error, ¿sí? Por ejemplo, esto sería la suma de los cuadrados, es decir, que aquí esta es mi Y predecida y este es mi Y real. O sea que la diferencia que hay entre mi Y predecida y mi Y real va a ser mi error. Y luego que yo tenga la mejor suma de los cuadrados, entonces esto me va a dar, implica que va a ser el mejor modelo. Eso ahora mismo no tiene que tener sentido, pero básicamente es esto. Esto es una hipótesis, esta es una hipótesis. Esta es hipótesis 1 de X. Esta es mi otra hipótesis. Esta es una hipótesis 2 de X. Y esta es otra hipótesis. Las tres vienen de la misma familia, de la misma clase. Todas son lineales. Entonces yo estoy diciendo que cada uno de estos modelos es una hipótesis lineal para ver la relación que existe entre mis X y mis Y. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una métrica de error y basada en esta métrica de error, yo sé que hay uno de estos modelos que es mejor. ¿Sí? Que visualmente, como tenemos los X en azul, mi ojo va a tratar de pasar una línea entre esos puntos. Pero esta que está aquí es una línea, esta que está aquí bajando es una línea. Y pasa por alguno de los puntos, sí. Esta también y esta también. Pero yo necesito tener una métrica de error que me diga cuáles de esos es el mejor modelo. Entonces, obviamente aquí el que es el que tiene menor distancia, es decir, en la suma de errores cuadráticos me da el menor. O sea que la línea verde, dentro de todo, es el mejor de esos modelos, de esas hipótesis. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a tener una data más complicada? Aquí visualmente, por ejemplo, yo puedo decir que aquí más o menos una recta, no es la data que tenemos delante, más o menos una recta que la pasa por aquí. Pero aquí no puedo decir que es una recta, aquí es una hipótesis que tiene que ser como así. ¿Qué función es así? Sube y baja. Es como una función como al cúbico. Entonces, lo que estamos haciendo con regresión es tratando, o sea, en el marco general de regresión y en el marco de análisis supervisado, es tratando de buscar el modelo y la hipótesis o la familia de modelos que me ayuden a explicar mejor la relación entre mi variable X y mi variable target Y. Y básicamente lo que hay que ver aquí es que esto es un modelo iterativo. Yo voy a tener diferentes hipótesis y esas diferentes hipótesis me dan diferentes errores. Ahora, no sé si por aquí alguien quiere comentar o...
si estamos bien. Si no, podemos avanzar a lo que nos atiende hoy, que sería regresión. Y específicamente calibración. ¿Sí? Cuando hablamos de calibración, ¿sí? Generalmente vamos a hablar de combinaciones lineales, ¿sí? Lo mismo que teníamos en antes, ¿no? Nada más teníamos W, en vez de B teníamos W, ¿sí? Pero es lo mismo. Y esta Y va a ser mi target, ¿sí? Mi propiedad target, pues, mi propiedad a lo que yo quiero predecir. Y esto entonces acá va a ser mi hipótesis de la relación entre X y Y. Y siempre pero vamos a verlo así. En general, como yo voy a repetirlo ahora, pero desde el punto de vista de regresión. Los modelos de regresión lo que usan es la minimización de residuos. Eso es lo que están buscando. Es decir, ¿qué es el residuo? El residuo es lo que sería cuando yo tengo una predicción menos Y real, esto me da un residuo. ¿Sí? El residuo va a ser cuán lejos, va a decir cuán lejos yo estoy del modelo real. Entonces, los modelos de regresión por defecto tratan de minimizar el residuo. O sea, es una función de minimización de residuos, básicamente. Y por ello, entonces, bueno, ahí está explicado en detalle, pero básicamente nosotros tenemos que verificar si el modelo está overfitting. Eso vamos a explicar ahorita qué es overfitting. Básicamente, si está sobreajustándose a los datos o si está subajustándose a los datos. Y en general uno puede revisar cuán bueno es el modelo comparado a otros. Y en general, bueno, esta es como una parte introductoria, pero nosotros vamos a ver esta regresión de tres maneras hoy. Vamos a verlo como OLS, Ordinary Least Squares, que es la regresión normal, PCR y PLS. Y en el caso específico de PCR y PLS, Principal Component Regression, el Principal Component Regression hace PCA y luego hace una regresión. Y el PLS hace una representación similar a PC, un poquito diferente, pero básicamente descubre, sí, el PCA descubre componentes principales y el PLS descubre variables latentes, latent variables. ¿Sí? Latent variables, que serían igual las variables que me ayudan a mejorar mi modelo de regresión. En general, la regresión se puede hacer de manera directa, pero también se puede hacer a través de estas representaciones intermedias como las variables latentes. O sea, yo puedo trabajar directamente, aquí la idea de esto es que yo puedo trabajar directamente sobre mi matriz X, o yo puedo hacer una versión, vamos a decirlo así, reorganizada en matriz X. Voy a poder decir que es reorganizada. Porque en estos dos métodos, PCR y PLS, el PCA es lo que me hace es que me reorganiza la matriz para que yo pueda identificar cuáles son las bandas que tienen mayor prioridad. Y pasa lo mismo entonces en PLS. Dependiendo de... también hay otros métodos, por ejemplo, que también se pueden hacer, que es Canonical Analysis y PLS2, pero eso lo vamos a ver hasta el final. Esta es la tabla que creo que todos debemos llevarnos de recuerdo. Nosotros nos han enseñado generalmente esto, ¿no? Si tenemos un número de variables en X y un número de variables en Y, y nosotros usamos un método, ¿no? Cada vez que hablemos de método, pues es una hipótesis. Si tenemos una variable en X y una variable en Y, podemos decir que esto es una regresión simple
¿sí? Y se puede hacer con una ordinal least squares, que es una regresión simple. La regresión simple como la conocemos. Si hay muchas variables X, ¿sí? Sí, esto de 1 a 1 voy a explicarlo así. Esto de 1 a 1 es que implica que tengo algo así, y igual a mx más b. ¿Sí? Aquí solamente hay una variable de x y una variable de y. Si tengo muchas variables de x, es decir, si tengo m variables en x, vamos a decir que eso sea x y y tengo una variable en y, o sea que yo tengo una variable en y target, pero tengo muchas variables en x, es decir, que tengo x1, x1, m2, x2, y cada una de estas variables pueden ser, o sea, un lambda específico, lambda 1, lambda 2, qué sé yo. Así está lambda n, m, n, x, n. Este viene de lambda n, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar métodos como PLS, PCR y múltiple ULS y otras barras de regresión. Y si yo tengo múltiples variables en X y múltiples variables en Y, se pueden utilizar métodos como PLC2. Es decir, si tengo M de un lado y M de otro, ¿y qué implica esto? Que yo ahora no estoy prediciendo solamente Y, sino que estoy prediciendo Y1 y Y2 va a ser igual a MX, bueno, MN, XN, básicamente. Es decir, yo tengo múltiples X y del lado acá tengo múltiples Y. ¿Qué explica esto? Que yo puedo predecir, hay algunos métodos, este método de PLS2 es súper bueno para predecir más de una característica a la vez. O sea que si yo tengo un experimento en que yo conozco la muestra, y si yo tengo mediciones de proteína y tengo mediciones de cafeína de la misma muestra, y yo conozco los valores reales, y además de eso tengo el espectro, tengo X, yo puedo poner ese en algoritmo y él va a trabajar para reorganizar o darme la mejor hipótesis que relaciona las dos propiedades de esas muestras contra todas las muestras de NIR. O sea que, y esto que está aquí, PLS2, muy poca gente lo conoce, pero es una forma que si yo tengo un experimento en que yo tengo múltiples targets, yo los puedo hacer una relación a la vez con ellos. O sea, que yo tengo, sí, los diferentes valores para cada muestra, para cada muestra espectral, tengo dos valores de target, yo podría hacerlo. Y esos son los métodos, digamos, que son los más recientes, de los 90, finales 90 para acá, que tratan de reorganizar los datos si tengo múltiples muestras. Por ejemplo, ¿sí? Como si tú tuvieras aquí cafeína y proteína total. Y de este lado tengo entonces mi NIR. Yo puedo hacer entonces con método PLS. Y él lo identifica entonces a la vez, todo a la vez. Un ejemplo tradicional, y lo saco a colación porque me pareció interesante cómo lo partieron. Sí, esto es una regresión tradicional, tenemos tres variables, x1, x2, x3, y una y cualquiera, de los cuales yo puedo hacer mi análisis de tendencia central. Este sería mi desviación estándar y mi varianza para cada variable, ¿sí? Bueno, X1 y X2 se parecen, ¿sí? Así que tienen la misma promedio y la varianza, y X3 es diferente. ¿Qué parece interesante? Que si yo quisiera hacer una regresión, esta es la regresión de Y con X1, Y con X2, o la relación de Y sí, con X3. Cada uno de estos compartimientos me va a dar un modelo. Si yo quisiera agarrar cada columna
y ver cuál es la relación entre cada una de las variables contra la variable target, me van a dar diferentes modelos con diferentes medidas de R cuadrado, ¿sí? Con uno que va a ser literalmente súper, súper, súper pequeño. Pero interesantemente, si yo, bueno, creo que este sería el modelo completo. Si yo agarro las tres variables a la vez, me da un modelo que es significativo. Entonces, hay un efecto aditivo, ¿sí? Las tres variables por separado me dan modelos muy, muy pobres, pero las tres variables sumadas o adicionadas me dan un modelo robusto. Y este modelo acá, y me dan, miren, tengo mi Y predecida, lo que yo llamo Y predecida, le llaman Y hat o Y gorrito, ¿no? Lo que le llaman los estadísticos Y gorrito, y Y hat en inglés. Y entonces independientemente de las variables no me dicen nada, pero juntas me dan un modelo, y este sería el modelo optimizado, creo que después de uno de estos algoritmos me dice que solamente 1 y 2 son significativos. Cuando hablamos de regresión, tenemos que hablar de medidas de error y de overfitting y underfitting. A ver, si este es mi dataset de calibración, por decirlo así, que yo tenga este es mi valor real, y si yo tengo un modelo que predice, si esto fuera una curva de calibración, no sé si hay alguna específica que sea, que me dé que venga a la mente, pero si la curva, si yo estoy muy alejado, o sea, si yo estoy muy alejado de la curva, estoy subestimando. Cuando tengo un modelo de calibración que de repente predice muy, muy, muy perfecto, tampoco es bueno porque puedo estar sobreestimando. Y el overfitting es difícil de entender. ¿Por qué? Porque el overfitting te va a dar un modelo muy bueno en entrenamiento, pero muy malo en un test de validación. ¿Qué implica esto? Si usted agarra su modelo y con las muestras que usted tiene, digamos en un año 2015, le sale un modelo muy bueno, pero si ese modelo, comparado con muestras similares de otro año, tiene un performance malo, tiene resultados malos, implica que hubo sobreaprendizaje, hubo sobreajuste. ¿Qué implica esto? Que el modelo es óptimo solamente para la data de 2015, pero no es bueno para predecir otra data. Eso tampoco se quiere. Entonces, una de las formas que se tiene para sobrellevar esto es que se usa validación cruzada. ¿Sí? Una forma de que yo tenga modelos que sean buenos, con buenos performance, buenas métricas de performance, pero además sean generalizados, es decir, que me puedan utilizar para otras muestras que nunca he visto, es la validación cruzada. Y también es buenísimo cuando tenemos poca data. Básicamente lo que implica la validación cruzada es que mi data completa, ¿sí? Yo la voy a subdividir en otro grupo, que sería mi data de training y mi data de testing. Es decir, si yo tengo aquí 100 muestras, ¿sí? Yo tengo 100 muestras y esto lo define el experimentador, el que está haciendo la parte de los datos.
Yo tengo 100 muestras que tienen, fueron pasadas por los mismos equipos, bajo la misma metodología, fueron extraídas de la misma manera. Yo puedo agarrar al azar un grupo de ellas. Esto puede ser, generalmente se usa 80 y 20. O sea, agarras 80 muestras al azar y haces un modelo con estas 80 y luego agarras el modelo para ver cómo predice sobre estas 20. Entonces vas a tener una métrica de cómo ve el modelo, cómo se ve el modelo sobre esas 20 que nunca ha visto. O sea, sacar al azar 80 y al azar 20 y ponerlas en el grupo de training y lo que llama training y testing. Voy a poner más técnico. De aquí sale un modelo de regresión. ¿Sí? Aquí sale un modelo de regresión. Y igual a sumatoria de x más xn, qué sé yo. Aquí hace un modelo de regresión, lo que sea. Vamos a poner el número. Menos 1x1 más 2x2. Sí, más 2. Algo así. De aquí va a salir el modelo de regresión. Agarro las 80, hago el fitting, tengo un modelo de regresión. Este modelo de regresión salieron de estas 80. Entonces yo lo que hago es que saco una métrica de validación. Una métrica de validación, es decir, que yo agarro estas que están acá, que separé para testing, estas de testing, yo voy a sacar, entonces, y voy a ponerlas a ver si es capaz de predecir, Sí, ellos, imagínate que fueran muestras, ¿no? Yo voy a ponerlas acá en estos valores y yo voy a ver qué predicen. Entonces yo voy a tener otra medida de error. Porque yo voy a poder predecir, yo voy a poder ver qué predicen, o sea, cuál es la Y predecida sobre el modelo de los datos de testing y lo puedo comparar contra la Y real de testing. Esta comparación me va a ayudar a saber si yo tengo un modelo robusto, si yo entreno con el 80% y me quedo con 20 afuera, me va a dar un modelo robusto. Lo que hace la evaluación cruzada es que además de este proceso que acabo de explicar, lo hace N veces. En este caso, él divide la data 5 veces, en este caso específico, él divide la data 5 veces. ¿Sí? Agarra y la divide 80-20, ¿no? 1, 2, 3, 4 partes y una parte lo deja para testing. Esto implica que este es el primer fold. Él entrena un modelo con esto. Después él agarra y te entrena otro modelo con deja otras 80 para entrenamiento y otras 20 afuera y entrena otro modelo. Así sucesivamente y lo hace 5 veces. Al final, nosotros tenemos la estadística de 5 modelos de testing. Y lo que se usa es el mejor de esos modelos. El mejor de esos modelos de testing es el final que uno utiliza. O sea, ¿qué implica todo esto? Que yo voy a tener una métrica de error del modelo original y voy a tener una métrica de error del modelo una vez pasó por validación cruzada. O sea que mi modelo original pudo ser bueno. ¿Sí? Mi valor real, mi modelo puede ser bueno. Espérate que no funciona otro. Pero mi valor de testing puede ser malo. Y yo entonces debo reportar eso. Si yo agarro y solamente digo, si mi modelo de predicción con data 2015 es buenísimo, es un error, o no es ético publicar eso. Lo que sería ético es también
probar ese modelo contra otra data o contra al menos una validación cruzada de la misma data. Entonces yo debo reportar tanto el original como el de validación. Y hay otra gente que se da un paso más adelante. Hay 20 muestras que hago después dentro de un año y que el modelo nunca vio, y esa la uso como validación externa del modelo. Entonces, ahí está, tengo 3 métricas, la del modelo original, ¿sí? De la regresión original, tengo los métodos de la validación cruzada y tengo los métodos de la validación externa. Entonces, para que yo cuando quiero presentar un modelo, yo quiero presentar un modelo cachimbón. Ese es el que, bueno, el que yo validé internamente y además validé externamente con data que jamás había visto el modelo. Entonces, las herramientas que vamos a explicar y todo esto en R, no sé qué, estas herramientas ya lo hacen por uno. Pero es muy importante saber de que nosotros estamos haciendo modelos, los algoritmos están hechos para hacer el que nos den el óptimo, pero ese óptimo puede ser que haya sobreajuste. Es por eso que es bueno validar internamente y validar externamente. Son 2 tipos de validaciones. Validación cruzada, digamos que aquí debe poner, pero una validación interna. Y la validación externa sería que ahí damos muestra que jamás, o sea, que hagamos después o que están en una caja negra. Obviamente, esto es con los datos y los algoritmos básicamente utilizan métodos de sampling, ¿no? Agarran y crean subgrupos y los reorganizan. Pero yo también he visto esto con muestras. Vienen unos Eppendorf con la muestra y el tipo agarra, bueno, dame 5, pam, 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 al azar, no importa que dónde venían, yo no voy a dar ninguna etiqueta, 5, lo pongo en una cajita aparte, meto en el freezer. Y entonces haces el modelo con esas, analizas con esas y de repente dices, bueno, ahora baja las otras. Quiero ver cuán bueno es tu modelo contra otras. Sí. Ajá, sí. Dígame. Sí, hola, Javier. Sí. Tengo una pregunta, por ejemplo, para que no se Ajá, pierda, dígame. ahí cuando habla del modelo original, con este ejemplo, ¿me está escuchando? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí. ¿Me escucha? Hay unas métricas. Sí. Ah, sí. Ya. Yo tengo mi micrófono apagado, tengo mi bocina apagada. Bueno, entonces le pregunto por acá. El modelo original, por así decirlo, sería las 100 muestras que tenemos. De ese se saca un modelo original. Y la otra pregunta es, en la validación externa, se le tendría que hacer todos los procesos de normalización como al dataset principal. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es sobre el modelo original. El modelo original serían las 100 muestras en este ejemplo. Sí. Y la otra pregunta es, la validación externa, habría que hacerlo de datos y con tu dataset. Sí, es correcto. En el tema, exacto, está yéndote un paso más adelante, pero sí, sería lo mismo que si fuera un experimento de biología, ¿no? O química. Yo quiero que esas 5 muestras que yo saqué ahí al azar, salga al freezer y tenga el mismo tratamiento que tienen todas las otras, ¿sí? Y luego pase por el proceso pues, de análisis de datos. O sea, ¿qué decir? Que muchas veces es extracción, ¿cómo es? Centrifugación, sacar supernadante, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Exacto, pasa lo mismo acá.
Y generalmente, eso no lo hemos visto todavía, pero por ejemplo, cuando hablamos de modelos que tienen que ver con, con reducción de dimensionalidades como PCA, lo que uno hace es que uno multiplica contra los factores que crean, con que se crean las dimensiones nuevas y uno las traslada los datos a ese marco referencial y luego entonces las pone entra el algoritmo, por ejemplo. Y en el caso de normalización, este, es una discusión amplia. Hay un artículo específico que leí hace poco que a mí me dejó frío. Es que, por ejemplo, ajá, a ver, yo estoy hablando del modelo original y el modelo de validación interna, ¿no? Por ejemplo, el artículo defendía esta posición que era que la normalización se tiene que hacer después de que se hayan hecho los grupos, que es estadísticamente incongruente que yo normalice primero y que luego defina grupos, porque la varianza global no es lo mismo que la varianza de los grupos de testing y training. Y yo creo que muchas veces hemos cometido el error de primero normalizar, luego dividir los datos. Eso es, ese es un tema interesante porque es como si estuvieras agregándole, hay pros y contras, porque por lo menos en investigación clínica humana, mis supervisores siempre hablan del pool sample, que es como de la que tú agarras, que tú agarrabas de todas las muestras, tú hacías una muestra que tenía todas las muestras, y que ese iba a ser como el humano promedio, la muestra de sangre de todo el grupo iba a ser, tú lo comparabas contra ese pool sample. Pero poco a poco yo me di cuenta que eso era más aplicado a la parte, digamos, humana, en que es difícil. Estudio como decía mi doctor hace poco, tú puedes tener dos pacientes que tengan la misma edad, con la misma condición, con más o menos el mismo estilo, pero más o menos la misma diagnóstico y no tienen el mismo tratamiento. Porque hay temas de genética, hay temas de estilo de vida, hay temas de familia, crianza, etcétera, el ambiente, ¿no? Que lo hacen diferente. Entonces, vamos a decir que ese es el caso, vamos a decir que en medicina sí se puede hacer. Pero para nosotros, deberíamos ser el tratamiento de normalización debe ser el del grupo, el del grupo, ¿sí? Normalización al grupo, tiene que parecerse al grupo en que está. O sea, que si está en la clase de pacientes o de muestras de, no sé, vamos a decir que para no tener que usar pacientes de vuelta, que están en la palma de coco, las que están en el mismo parte de la parcela, tiene que ser la normalización de ese grupo. No puedo utilizar la normalización de todas las plantas que están en la finca. Pero es un tema de discusión que creo que puedo mandar el artículo también, que yo cuando vi eso creo que me quedé como que, es un error que cometemos bastante. Pero sí, gracias por la intervención. Sí, creo que... Sí, gracias. Sí puedo tomar agua, sí, pues, y luego me quedan como... Sí, luego me quedan... Sí, como yo creo que a la una podemos estar... Sí, sí que yo creo que podemos hacer un break de 5 minutos, si les parece, volvemos entre a las 12:10.
¿Qué tal, colegas? Sí, bueno, el break se demora un poquito más, pero bueno, vamos a concluir. Vamos a volver a presentar y concluir un poco la parte de la sesión de hoy que tenemos hasta la 1, creo que. Sí, gracias al compañero Luis que también me hizo reflexionar, buscar esto, el artículo lo estaba buscando, pero no lo tengo. Pero bueno, dentro de lo que hemos dado, me gustaría hacer, bueno, me gustan estos tipos de formatos de workflow. Sí, nosotros hemos trabajado básicamente esto, un poco lo que trabajamos en el laboratorio 1, ¿sí? La idea de la colección y también vimos algo de esto de lo que son los scalings, la escala, la idea de reducción de dimensionalidades como esto, ¿no? Como EDA, como Exploratory Analysis, Data Analysis. Y, a ver si está abierto. Sí, correcto. Y ahora lo que estamos viendo hoy es otras cosas que están en el workflow, ¿sí? Esto nos da la oportunidad de hablar de validación cruzada, ¿sí? Que no es solamente completar este marco de referencia de manera lineal, ¿sí? Colectas los datos, preprocesas, entrenas y haces el algoritmo y das tu modelo. No. Tu modelo, tiene un refinamiento que va a ser también la validación cruzada interna y aquí lo ponen como debe ser, ¿sí? Una vez, bueno, aquí ya tienen el error, preprocesan, hacen el sampling y luego dividen, bueno, preprocesan luego la parte de entrenamiento, ¿sí? Lo preprocesan y mandan una parte a testing y esta parte de testing se va a, digamos, va a ser utilizada desde cuando tengamos el primer modelo, mandamos a testing. Y así mismo, esta nueva data que este proceso yo le acabo de llamar aquí, esta es la validación externa, y tanto la validación cruzada como la validación, o sacar la parte de testing, como la validación interna. Y una de las cosas que me faltaron es la parte de, ahorita vamos a hablar de métricas de performance del modelo y específicamente comparación de modelos. Una de las métricas generalmente utilizadas en quimiometría es verificar básicamente cómo o caracterizar la distribución. Es decir, no solamente cómo se ve esto que está aquí, que es el error, ¿sí? El error va a ser la diferencia entre mi Y predecida y mi Y real, sino también esto puesto dentro de una distribución, o sea, el error dentro de una distribución que le llaman el SEP o el Standard Error of Prediction, donde el bias, pues básicamente es perdón, sí, exacto. Este es el promedio de una diferencia. Esta YI es el promedio acá, esta es la sumatoria, esto reemplaza aquí, y esta es otra vez se calcula para hacer el set, sí, básicamente. O sea, es la forma que está distribuida el error. Eso es el set. Hay otras métricas que son más comunes y son las que más o menos uno ve más en los papers, que es el MSE, pues que es el mean square error, que es lo que estamos hablando de la métrica de error que estaba hablando yo. ¿Sí? La diferencia entre la real menos la predecida al cuadrado, y el RMSE, que es la raíz cuadrada del MSE. Y hay otras que son específicamente ligadas a lo que son a los coeficientes de variación cruzada, que es el PRES. El PRES es básicamente, le llaman Predicted Residual Error Sum of Squares, que son unas siglas, pero básicamente es
básicamente está ligado a lo que hacemos en variación cruzada. O sea que yo puedo sacar métricas basadas en lo que sería el error, puedo usar MSE, generalmente uso MSE, RMSE, pero también poder utilizar, y alguna gente reporta lo que es el PRES y el CEP, que serían, todas son métricas de error para algoritmos que tengan que ver con regresión. Porque siempre yo voy a tener una medición y una predicción. O sea que yo puedo sacar esto para cualquiera, en cualquier momento que tenga, yo tengo un modelo supervisado, digamos. Y sobre los modelos, o sea, esto sería métricas de error, y hay otras consideraciones que son de los modelos, y aquí hay una idea que es que para definir cuál es el mejor modelo, ¿sí? También tenemos que ver algunas características, por ejemplo, la calidad del modelo, el precio o el costo del modelo y el uso. Una de las cosas que yo le decía aquí a los compañeros es que todo está bien en la parte quimiométrica, la quimiometría, si tenemos el paquete correcto, no va a ser problema. El problema va a ser cómo explicas el modelo. Y cómo explicas eso del modelo al usuario, al que lo va a dar, al que lo va a usar, en su casa, en su finca o en su negocio. Ese es el medio del asunto. En general, todos los modelos tratan de ser parsimoniosos, es decir, que no se deben confundir o complicar los modelos si no es necesario. Siempre se habla de la idea del Occam's Razor, o la navaja de Occam. Y existe también unas ideas de teoría de información de cuán informativos son los modelos, pero en general nosotros siempre vamos a tener, los modelos van a parecerse a la realidad, ¿sí? Específicamente, nosotros queremos modelos que no sean sobreajustados, o sea, que van a parecer a la realidad, y nosotros vamos a conocer dónde fallan esos modelos. ¿Sí? Nosotros tenemos, todos los modelos se van a tratar de parecer a la realidad que tenemos, pero nosotros tenemos que conocer pues dónde están las fallas. En general, una forma de verlo es que nosotros tenemos una realidad, la realidad, y nosotros vamos a ir ajustando modelos hasta que tengamos cierta certeza de cuán bueno que es el modelo comparado contra la realidad. Hay una idea de lo que sería el sesgo, porque el sesgo se va a medir como una forma de que las variables que uno elige, la hipótesis que uno elige, eso es parte del sesgo. El sesgo que tienen los modelos, por definición, van a ser, hay lo que es un balance entre el sesgo y el número de parámetros y la varianza que explica. Entonces hay un punto de óptimo, un punto digamos que sea el punto bueno, donde tenemos un sesgo humano pequeño, con un número de parámetros pequeños y que son capaces de explicar gran varianza del modelo. Hay algunos, especialmente para métodos de regresión, en que a veces uno quiere comparar las variables, y cuál variable es mejor que otra para explicar un modelo. Pero a veces uno quiere comparar modelo contra modelo, es decir, cada modelo es una hipótesis, entonces es hipótesis contra hipótesis. Entonces hay algunos métricas que ya existen para comparación de modelos, para seleccionar el mejor modelo, y algunos de ellos, por ejemplo, son AIC, que es Akaike Information Criterion, Bayesian Information Criterion, y al otro que se llama el Minimum Description Length.
que es básicamente, tienen estas fórmulas, que es, van relacionados a la cantidad de parámetros y a la cantidad de, como la probabilidad pues, de aciertos que tienen los modelos. Y tienen una fórmula de calcularse. Es que si yo tengo un modelo y yo sé la cantidad de parámetros que tiene y la verosimilitud de la función o la probabilidad de que es bueno el modelo, yo puedo entonces sacar estos criterios y a partir de ellos decidir cuál es el modelo del mejor. Y dependiendo de algunas restricciones, pues podemos utilizar A y C, B y C, o sea, Big, Ike, o algunos modelos ajustados. Generalmente, el que más conocemos es el AKIK, Information Criterion, que básicamente trata de explicar, trata de relacionar el modelo con el modelo, pues, con la data real. Otra de las formas de verlo también es el análisis de residuos, o el análisis, pues, que hemos visto de error. Hay un par de fórmulas por ahí. Y esto nos lleva a una vez que hemos visto todo lo que se puede hacer, o sea, se puede hacer un modelo, tenemos que tener claro que es una hipótesis. Una hipótesis, pues nosotros vamos a asumir que esa relación puede ser lineal o no. En el caso de data de espectroscopía, vamos a utilizar estos dos métodos de regresión que son específicos para data que sea correlacionada. Por ejemplo, una de las cosas que discutíamos ayer era que es evidente, por ejemplo, que las absorbancias en longitudes de onda son tan correlacionadas. Y esto rompe con las asunciones que tiene la regresión, porque la regresión implica que tienen que ser independientes. Entonces, una de las cosas en que quimiometría se distingue de la regresión, de cómo usa las regresiones, es que se trata de hacer esta compensación en reducción de ruido y no en eliminación de variedades correlacionadas. O sea, nosotros, o sea, el modelo, si yo sé que hay un error y el error es sistemático y yo sé que existe, es correcto, está bien que yo lo use. O sea, y es lo que le explicaba ayer al compañero, que sí, se rompen los criterios de regresión, pero nosotros sabemos que lo que estamos tratando acá es reducir el ruido y reducir las variables a las pocas variables que nos ayuden a determinar un modelo preciso, ¿no? Que nos ayuden a predecir esa propiedad específica. Uno de estos modelos es bueno, nosotros podemos hacer, allá hablé un poquito esto de los criterios de, bueno, correlación cruzada y los modelos de creación de modelos, pero PCR en general es parte de una matriz descompuesta, de PCA, tal que yo tengo que mi X, o sea, va a ser una función vamos a decir así, de una función de una matriz reorganizada. Esto se ve mejor aquí en esta figurita. ¿Sí? El PCR va a agarrar los scores del PCA, ¿sí? Y va a remodelarlos o reorganizarlos otra vez más para que tengan relación con Y, ¿sí? Esta Y que está aquí es la Y de mi target, de mi parámetro que yo quiero predecir. Entonces, él va a ser el PCA, este PCA. Ajá. ¿Lo que estás hablando? No sé. Sí, PCR, sí. Ahora no, ahora sí. Sí, sí. Pero anteriormente, lo que estaba haciendo hace poquitito, no lo estaba. Sí.
Sí, básicamente, si se recuerdan, lo que hacía PCA era que hacía esta transformación. ¿Sí? Hacía esta transformación en que yo reajustaba la matriz X en una... Bueno, creo que es más fácil aún si vemos el laboratorio. Lo que está en el laboratorio... Ajá. La figura esta, ¿no? Él hace esta transformación. Le agarra la matriz X y la transforma en la multiplicación de los loadings versus los scores. Entonces, algo que yo quiero que noten aquí, que el PCA por ningún lado tiene Y. El PCA no tiene target, el PCA no tiene ninguna propiedad, él no está tratando de optimizar ninguna función con respecto a un parámetro. Él solamente está utilizando, digamos, los parámetros de NIR, lo medido NIR. Ahora comparen esto con lo que está haciendo el PCR. El PCR parte de la existencia de una Y. ¿Sí? Y si se recuerdan, yo en mi dibujo horrible que hice ayer, yo le puse lo siguiente. ¿Sí? Yo estoy partiendo de que estas regresiones parten de Y. Entonces parten de una idea de que yo tengo la hipótesis de cómo eso están, que la suma de esos parámetros, de esas lambda, van a decirme, explicarme cómo predecir esta Y, esta propiedad. Y ahora vamos de nuevo a PCR, a la etiqueta de PCR, que creo que es lo más importante aquí. Él básicamente es la mezcla, como les dije, de un PCA más un OLS. O sea, una PCA más regresión, ¿sí? Es lo que nos da el PCR. Yo me voy a ahorrar la matemática aquí, la traslape de traslado y toda la matemática de las inversas de las matrices, pero al final lo que yo tengo, y esto es interesante, es que usa matriz para hacer el PCA y además esto me ayuda para hacer esta regresión. Es decir, que él primero colapsa las dimensiones las dimensiones de las columnas de X, es decir, reduce, en el caso de ayer, nosotros reducimos de 401 columnas a 2. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, mi regresión original ayer hubiera tenido 401 X, X1, X2, X3, hasta 401. Yo lo terminé en un modelo que nada más tenía dos variables, que era PC1 y PC2. Entonces, él está haciendo ahora lo mismo. O la idea de este PCR es que él hace, primero colapsa las dimensiones y luego hace una regresión basada en un parámetro. Y ese parámetro puede ser un parámetro de predicción y este es el resultado que está aquí. Él saca una Y predecida, tal que yo puedo comparar Y predecida menos Y real para cualquiera observación que yo tenga. Y entonces yo puedo optimizar este modelo PCR con todo lo que hemos visto antes. Puedo hacer un modelo de variación cruzada, puedo trabajarlo para ver cuántas cuántos parámetros puedo usar, qué sé yo. Y al final nosotros tenemos que él va a reportar una cantidad específica de variables latentes, ¿sí? Variables latentes que él básicamente filtra para crear el modelo de regresión. ¿Sí? Él reduce y hace la regresión. Y él filtra luego entonces esta regresión y él nada más me da entonces las variables
que son específicas para... ¿Qué implica esto? Que estoy encontrando una manera de explicar la variable y yo puedo dar todo esto, sacar toda esta métrica de error. Yo puedo sacar RMS, MSE, y puedo utilizar este modelo y compararlo contra otros con los métodos de información, el criterio de información. Bueno, aquí RMSE, R cuadrado, todo lo que tiene que ver con métricas de error, yo lo puedo sacar con este método. Hay otro método que es alternativo al PCR, que es el PLS. Y el PLS funciona de una manera interesante. Es que, bueno, hay un poco aquí la historia. El PLS tiene una transformación interna parecida al PCA, pero usan otros parámetros. Y él trata de, además de darte los valores de regresión, él trata de hacer esto, que es de maximizar la covarianza entre las dos matrices X y Y. Esto es lo que él trata de hacer. Creo que tengo una imagen aquí. Que a partir de mi matriz X, mi set de calibración va a ser mis propiedades más mi data de NIR, ¿sí? Y él va a sacar de esto unos componentes específicos a él, ¿sí? Sí. Sí, ok. Sí, PLS, bueno, básicamente es similar, él tiene esta idea, hay una imagen que es buenísima para explicar esto, pero no la tengo por aquí, que es que él trata de organizar, o sea, el PCR agarra primero X, le hace PCA con una variable, con el vector Y, luego hace la regresión. PLS las trabaja a la vez y saca unas variables que le llaman las variables latentes. Algo como esto. ¿Sí? Tengo mi propiedad que yo quiero predecir, mi cafeína aquí, mi valor es 001, 13, 14, 20, 100, 100, y tengo aquí mis espectros. Él va a sacar los componentes que él cree, los componentes latentes que cree que son más útiles para predecir, y él va a de una vez sacar o producir estas métricas de predicción, básicamente basado en un test, una data de testing. Creo que después puedo mostrar esta imagen, y solamente para tener una idea, todos estos dos métodos son lineales, ¿sí? Estos dos métodos son lineales. PRS y PLS y PCR son lineales. Es decir, todavía están tratando de resolver problemas de regresión lineal. No hay ningún lambda al cuadrado, no hay nada de eso. Todos esos son una suma lineal de factores. Los reducen, pero igual son para predecir y son lineales. Entonces hay otros métodos, como el PLC2, que como les dije, no solamente tiene un vector Y, sino que va a tener una matriz Y. Una matriz en que, en que las propiedades, ¿sí?, pueden ser dos dimensiones de Y. ¿Sí? Vamos a decir que tiene cafeína y acá tiene proteína. Estas propiedades entre ellas van a hacer un plano. Y él trata entonces de ajustar
el plano de las lambda, ¿sí? El plano de las lambda, todas las posibilidades de ajustar cualquier dato en los puntos originales o colapsados, él trata de hacer una relación entre esto, entre las variables colapsadas por PCA y este nuevo plano de referencia, que es el nuevo plano que hace las dos propiedades a la vez. Eso es por muy por encima. Pero es súper interesante estos métodos que son más novedosos. Y la matemática me lo voy a ahorrar, pero básicamente ellos tratan de hacer eso, pues de buscar la relación entre todos los espectros y entre las dos variables a la vez. O las variables, y por ahí hay otro que se llama PLSN, que ya no, ni siquiera atiende a que sean dos, pueden ser n características, o sea, pueden ser 3 características que tratan de optimizar. Esos métodos sí, ya son específicos de un grupo de los grupos estos de quimiometría de Suecia. De Suecia, son los que han llevado la batuta en esos temas. Yo voy a parar aquí, solo lo único que quería mostrar era, hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es de PCA versus PLS. Lo encuentro por acá. Es que, aparte como como estas, ¿sí? En general, ¿sí? La regresión normal tiene una matriz X y trata de relacionarlo con un vector Y. El PC Computer Regression X se reduce y esto es lo que yo trato entonces de hacer la regresión con esto. ¿Sí? Esa es la idea. Parte de un marco reducido, pero hay una imagen que quería mostrarles. Igual la tengo en otra presentación, pero este es... porque no abre la página en otro lado. Voy a mostrar la imagen. Esto. Esto. Esta imagen que habla de que yo puedo agarrar, PCA, por ejemplo, no hace distinciones de grupos. Yo puedo, luego de que hago el PCA, ponerle una clasificación como hicimos ayer. El PLS se puede utilizar con otros métodos que es análisis discriminante, que no solamente atienden a la separación entre los grupos, sino que, no solamente tratan de predecir la Y, sino que también tratan de definir los grupos, si hay grupos dentro de la Y, y hay otros modelos más novedosos que hacen, por ejemplo, este se llama ortogonal PLS con discriminant analysis, que trata de no solamente atender a predecir las y predecir los grupos que hay dentro de las y de mi target, y además de eso trata de hacerlo de manera ortogonal, o separarlo, para poder explicarlo mejor. Hay unas digamos, avances más adelante de lo que hemos visto. Yo creo que yo puedo terminar aquí bien y luego, si volvemos en la tarde, explicar un poco cómo se usan estos métodos. Y creo que lo voy a hacer un poco explicando cómo lo hemos nosotros hecho en los artículos de PCR y PLS.
Bueno, muchas gracias por toda su atención. Esto ha sido todo por la jornada de la mañana. Les mantendremos al tanto del seguimiento de esta sesión en horas de la tarde. ¿A qué hora quedaríamos entonces? ¿A qué hora quedamos? Depende, ayer apuntamos que no revisaron. Ajá, a las 2 p.m. retomamos entonces la sesión. Muchas gracias, nos vemos pronto.